En el centro de trabajo realizado por Irma Gabriela Alfaro López, Jocelyn Damaris Arias Guillén, Dinora Elizabeth Amaya de Panamá, Brian Daniel Aparicio Pérez, Edmundo Eugenio Argueta, estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, sobre la materia de Derecho Civil Contratos, a cargo del docente licenciado Lucio Albino Arias. Al respecto, el tema es el arrendamiento, comprendido en los artículos 1703 al 1766 del Código Civil. ¿Te gustaría saber qué es el arrendamiento? Como tu respuesta fue afirmativa, te invitamos a que lo descubras aquí. Comenzamos haciendo un breve recorrido histórico en el derecho romano. El contrato de arrendamiento tenía el nombre de locatio conductio, por medio del cual el locador estaba obligado a hacer de manera temporal a otra a quien se llamaba conductor el disfrute de una cosa mueble o inmueble, corporal o incorporal, a cambio de merced que era el pago o una retribución recibida pactada previamente. Hoy por hoy, debido a múltiples necesidades económicas, no todas las personas cuentan con suficientes medios para poder ser dueños y se ven en la necesidad de pactar un contrato de arrendamiento a fin de llenar algunas necesidades. En respecto del artículo 23 de la Constitución, que habla sobre la libertad de contratación y gracias a la humanización de las costumbres y usos, realzando la dignidad humana y constitucionalizando el derecho, ya se superó el distinguir entre utilización del trabajo humano y la utilización de los bienes materiales. Debemos saber entonces que nuestro Código Civil recoge este contrato a partir del título 26, desde el artículo 1703 al 1809, y lo subdivide en varios capítulos. Detalladamente explica en qué consiste, quiénes son los llamados parte, cómo los denomina, las características del contrato de arrendamiento, cuáles son sus elementos de ese contrato, las obligaciones del arrendador y el arrendatario, los derechos de ambos y entre otras cosas. Poco a poco iremos explicando, ya que hablaremos del contenido desde el capítulo 1 del artículo 1703 al capítulo 6, es decir, al artículo 1776. Lo anterior, es indispensable establecer cuál es el concepto del contrato de arrendamiento, y esto es muy fácil. Claramente lo dice el artículo 1703, pues textualmente lo cita así: el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio con un precio determinado. Deberá constar así por escrito los arrendamientos cuyo precio total y único excede de 200 colones, o sea, indeterminado, y aquellos en que se hubiera estipulado un precio periódico que exceda de 200 colones en cada periodo, no siendo admisible en estos casos la prueba testimonial. Ya sabiendo esto, entramos en materia para conocer más detalles. Continuamos pues entonces con la clasificación, y se dice que el contrato de arrendamiento de cosa es bilateral, oneroso, principal, consensual, generalmente conmutativo, pero excepcionalmente puede ser aleatorio. El solo acuerdo de voluntades acerca de la cosa y el precio es suficiente para perfeccionarlo, pero es conveniente que se celebre por medio de escritura pública para hacerlo oponible a terceros. No debemos confundir entonces el contrato de arrendamiento con figuras jurídicas afines, como la venta, el usufructo y el comodato, y claramente, aunque tienen alguna similitud, son distintos. Los nombres que reciben las partes del contrato de arrendamiento son los siguientes: la parte que da el goce de ellas se llama arrendador, y la parte que da el precio, arrendatario. Sin olvidar que el contrato de arrendamiento es de tracto sucesivo, es decir, que el pago es periódico según lo que pacten las partes, y el precio consiste ya en frutos naturales de la cosa arrendada, y puede fijarse en cantidad determinada o una cuota de los frutos de cada cosecha, y se llama renta cuando se paga periódicamente.
todo contrato de arrendamiento debe respetar unas formalidades mínimas junto con el acuerdo de voluntad. No puede existir sin elementos esenciales los siguientes: la cosa arrendada y el precio o renta, además de que no se puede arrendar cosas que no existen, ya pues que carece de objeto y sería nulo. Si se ha arrendado separadamente a una misma cosa a dos personas, el arrendatario a quien se haya entregado la cosa será preferido. Si se ha entregado a los dos, la entrega posterior no valdrá, y si a ninguno, el título anterior prevalecerá. Ahora preguntémonos, ¿qué cosa puede arrendarse? Una cosa consumible no es susceptible de ser arrendada, ya que desaparece con el primer uso, como por ejemplo al beber una botella de vino, pero cosas incorporales sí pueden arrendarse. Por ejemplo, dar en arriendo el derecho de usufructo, y no puede arrendarse los derechos personalísimos de admisión y uso. Se dice así, pues, son susceptibles de arrendarse todas las cosas que pueden venderse, excepto las consumibles. Sobre el arrendamiento de cosa ajena podemos decir que sí puede hacerse, pero sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño, quien podrá demandar su restitución, y esto dará lugar a la evicción y a la acción de saneamiento contra el arrendador. Acerca de la forma de celebrar debemos dejar en claro que el contrato es consensual, por tanto puede celebrarse en escritura pública o en una escritura privada, o pactar arras siguientes con las reglas del contrato de compraventa. En el arrendamiento de bienes de las entidades de derecho público es de señalar que cuando una entidad de derecho público tenga necesidad de celebrar un contrato de arrendamiento, actúa en el campo de derecho privado y deben aplicarse las disposiciones del Código Civil. Esto es claramente reconocido por el derecho administrativo. De este modo, hablaremos un poco sobre las obligaciones del arrendante y el arrendatario, según lo establece el artículo número 1112 al 1737 del Código Civil. El contrato de arrendamiento nace para el arrendatario el derecho a gozar de la cosa arrendada, siendo ello así, pues, es lógico entonces que las obligaciones del arrendador sean de tal naturaleza que tiendan a satisfacer aquel fin que conduzca a proporcionar el arrendatario el goce que tiene de su derecho. Es obligado entonces, número 1, a entregar al arrendatario la cosa arrendada, número 2, a mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada, número 3, a librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Si el arrendador, por hecho, a sus agentes o codependientes, se ha puesto en la imposibilidad de entregar la cosa, el arrendatario tendrá derecho para desistir del contrato con indemnización de perjuicio. Podemos olvidar la obligación de mantener la cosa arrendada en estado, que esa está implícita en el espíritu del contrato, es decir, no puede dar en arriendo, por ejemplo, una casa que no tiene techo o que se le está yendo. El arrendador, en virtud de la obligación de librar al arrendatario de toda turbación o embarazo, no podrá, en el conocimiento del arrendatario, mudar la forma de las cosas arrendadas, ni hacer en ella obras o trabajos algunos que puedan turbarle o embarazarle el goce de ella. ¿Qué pasa si son terceras personas las que afectan al arrendatario? Si el arrendatario es turbado en su goce por vías de hecho de terceros que no pretenden derecho o que justifiquen algún derecho sobre la cosa arrendada, el arrendatario a su propio nombre perseguirá la reparación del daño exigido, una disminución proporcionada en el precio o renta del arriendo para el tiempo restante. Se incluirá en la indemnización el lucro cesante. ¿Y qué es esto? El lucro cesante es un daño patrimonial que consiste en la ganancia que se deja de obtener como consecuencia de un daño o un invento. Pero, ¿qué ocurre si el arrendatario ya sabía de la cosa? El arrendatario no tendrá derecho a la indemnización de perjuicios si contrató a sabiendas de vicio y no se obligó el arrendador a sanearlo, o si renunció expresamente a la acción de saneamiento por el vicio mismo. En este caso, el juez decidirá según la circunstancia debe tener lugar la terminación del arrendamiento o concederse una rebaja del precio. ¿Qué pasa en relación si hay o no reembolso de los gastos en el arrendamiento y de costo de las mejoras útiles? Acá se nos hace mención de la obligación que tiene el arrendador a reembolsar en cierto momento o bajo las únicas circunstancias en que el arrendatario pusiera en conocimiento de estas las reparaciones indispensables no locativas, a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones, pero el arrendatario podrá separar y llevarse los materiales sin detrimento
de la cosa arrendada, a menos que el arrendador esté dispuesto a abonarle lo que valdrían los materiales considerando los usados. ¿El arrendatario a qué está obligado? Resulta que el contrato de arrendamiento del arrendatario es, número 1, gozar de las cosas según el término o el espíritu del contrato. No podrá, en consecuencia, hacerlas servir a otros objetos que los convenidos, o a falta de la convención expresa a aquellos a los que la cosa es naturalmente destinada, o que deban presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. Ejemplo, si se arrienda una casa para que viva una familia, no puede luego destinarla como bodega o bebidas alcohólicas o bodega de gas propano porque rompe con los términos del espíritu del contrato. Número 2. Velar por la conservación de la cosa dada. El arrendamiento empleará en la conservación de la cosa el cuidado de un buen padre de familia. Sus obligaciones son la integridad interior de las paredes, techos y pavimentos, reponiendo las piedras, ladrillos y tejas que durante el arrendamiento se quiebren o se desencajen. Número 2. A reponer los cristales quebrados a las ventas, puertas y tabiques. Número 3. A mantener el estado de los servicios de las puertas, ventanas y cerraduras, y mantener paredes, pavimentos y demás partes interiores del edificio mediante gastados. Número 3. Pagar el precio o renta de lo convenido. El pago es el estipulado en el contrato. Esta es la más esencial de las obligaciones. En el artículo 1730 dice el arrendatario es obligado al pago del precio o renta. La número 4 dice restituir las cosas a la terminación del contrato. El contrato de arrendamiento es temporal, es también temporal el derecho en virtud del cual el arrendatario goza de la cosa arrendada y es un mero tenedor y deberá restituir en el estado en que se entrega. De este modo podemos pasar a hablar un poco sobre el arrendamiento de las cosas y su expiración. Todo esto estipulado en el artículo 1738 y siguientes del Código Civil, el cual establece que el arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que a los otros contratos. Y uno, por la destrucción total de la cosa arrendada, fixación del tiempo estipulado para la duración del arriendo. Por ejemplo, podemos decir que si se arriendan vehículos motorizados para el traslado de los participantes a una reunión internacional que se efectuará durante 15 días en cierta ciudad. Número 3. Por la extinción del derecho del arrendador, según el artículo 1746, extinguiéndose el derecho del arrendador sobre la cosa arrendada por una causa independiente de su voluntad, expirará el arrendamiento aún antes de cumplirse el tiempo que para su duración se hubiese estipulado. Si, por ejemplo, el arrendador era usufructuario de la cosa, expira el arrendamiento por la llegada del día en que se debe cesar el usufructo. Sin embargo, de lo que se haya estipulado entre el arrendador y el arrendatario sobre la cosa. 4. Por sentencia de juez en casos que la ley ha previsto. Y si falta el objeto, se dice que para el arrendador, entonces falta la causa de la obligación del arrendatario porque pagaría una renta a cambio de nada. Para que el contrato expire, la destrucción ha de ser total. Si la destrucción es parcial, el juez decidirá según las circunstancias si debe tener lugar la terminación del contrato o concederse una rebaja del precio o renta. Pero también se dan otras circunstancias o otras situaciones, como si por el acreedor o acreedores del arrendador se trabare ejecución y embargo en la cosa arrendada, o cuando la cosa arrendada necesita las reparaciones que en todo o parte inciden su voz a los arrendamientos hechos por tutores o curadores como administradores de los bienes del hijo, terminando existe, número 1, por causas ajenas a su voluntad, número 2, por hecho o culpa, número 4, de terceros, número 4, por disposición de ley, por declararse su nulidad o exclusión. Posteriormente a esto tenemos las reglas de los particulares relativas al arrendamiento de casas, almacenes u otros servicios de acuerdo a lo estipulados en los artículos 1758 y 1765. Es correcto afirmar que el inquilino o arrendatario debe mantener el edificio en el estado en el cual lo recibe, pero no cuando los deterioros provengan del tiempo o de
fuerza mayor o de caso fortuito, o ya sea de la mala calidad del edificio, ya sea por naturaleza del suelo o defectos de construcción. Y si se da el caso de negligencia de la cosa, ¿qué acción se toma? El arrendador tendrá derecho a expeler al inquilino que se empleare la casa o edificio en un objeto ilícito, o que teniendo facultad de subarriende a personas de notoria mala conducta, que en este caso podrán ser igualmente expedidas. Por el caso contrario, se necesita la voluntad de las partes para la finalización. Si se da la mora dentro del periodo del arrendamiento, el arrendatario tiene el derecho de hacer cesar inmediatamente el arriendo, pero esto solo puede de dos reconvenciones. El artículo no nos menciona si esto se dará por vía judicial o extrajudicial, siempre y cuando dichas reconvenciones hayan mediado por lo menos 4 años. Pero puede el arrendatario impedir la terminación del contrato siempre y cuando preste seguridad suficiente dentro del término de 30 días de la deuda, esto según 1765. Para finalizar, podemos hablar un poco sobre las reglas particulares relativas al arrendamiento de predios rústicos. El estipulado del artículo 766 nos declara que si la cabida de medida de terreno es mayor a lo estipulado en el fondo, puede dar lugar a un aumento o disminución del precio. Hay que tomar en cuenta que al no existir un tiempo definido para la duración del arrendamiento, este desahucio debe darse con anticipación de 1 año para hacerla cesar. Después, la base legal de este es necesario conocer a cabalidad todos los pormenores del mismo a fin de evitar abusos, ya sea tanto de la parte del arrendatario como del arrendador. Y el contrato debe tener todos los elementos esenciales, y si las partes faltan una cláusula accidental, debe quedarse consignada en contrato.